El programa de hoy, si bien nació como reacción a mi podcast anterior llamado Liberalismo y Utopía, un ideal imposible, terminó convirtiéndose en una larga charla con el profesor Alberto Mansueti, político y politólogo argentino, en donde hemos tocado muchísimos temas que seguramente traerán polémica, pero también te ayudará a pensar y reflexionar el momento actual que vive el liberalismo en Argentina y la región. Alberto, amigo de Radio Antorchas, al escuchar mi programa anterior, me llamó para explicar lo equivocado que estaba al querer emparentar al liberalismo con una utopía. Mismo el socialismo también emparentarlo con un sueño utópico. Si bien yo quise entablar la relación de estas dos palabras en la promesa de la izquierda acerca de vivir un mundo mejor, quizás no haya sido feliz el hecho de relacionarlo con la utopía. Pero la charla se extendió más de la cuenta y les aseguro que generará ruido. Hemos hablado de muchos temas y terminamos reformulando el título del programa por el enfoque de la charla. Alberto Mansueti, impulsor en América Latina del proyecto 5 Reformas, tiene su canal en donde los lunes da sus charlas. Dejaré el link aquí debajo de la descripción del video y los invito a escucharlo. En mi opinión personal, es uno de los que más conoce y defiende las ideas del liberalismo clásico. Hombres y mujeres libres, los dejo con la charla y espero que sea de su agrado. Bueno, tengo el honor de contar en este programa de Radio Antorchas con el profesor Alberto Mansueti, politólogo, político, no solo precursor del liberalismo clásico en América Latina, sino también precursor del movimiento político 5 Reformas que se está gestando en toda la región, ¿no?, de América Latina. Y también tengo el honor de decir que es un amigo personal, ¿sí? Y también tengo el honor, Alberto, de recibirte porque querés hacer una reacción al programa que hice la semana anterior sobre una especie de figuración, si se podían relacionar las palabras liberalismo y utopía. ¿Sí? No es derecho a réplica porque creo que el derecho a réplica se pide cuando alguien habla sobre la persona. Vos no te dije nada, Alberto, por lo menos hasta ahora. Y pero bueno, se dice así, ¿no? Está de moda hacer reacciones a los programas emitidos anteriormente. Así que, Alberto, no tengo más que saludarte, decirte buenas noches y es una felicidad siempre estar con vos y escucharte y bueno, y compartir una charla. ¿Cómo estás, Alberto? Bueno, a ver si nos va bien. Estoy con otra cámara porque la que tenía de alta definición se rompió y bueno, había esta otra que Ayer no fue un tiene, día muy accidentado. sí, que no tiene alta definición. De todo modo, yo no soy nada lindo ni bonito, así que vamos a quedarnos así, con Vamos baja con el definición. contenido, vamos con el contenido. Vamos con baja definición en la cámara. Bueno, el contenido sí es una reacción, pero más que nada a la conferencia de Axel Kaiser, ¿ok? De por qué perdemos los liberales. Es una conferencia de Axel Kaiser en una reunión mileísta en Buenos Aires que usted la puede ver en YouTube. Se llama la conferencia de Axel Kaiser, ¿por qué perdemos los liberales? Entonces, mi reacción es doble. Por una parte, felicito a Axel Kaiser porque reconoce que perdemos los liberales, cosa que no reconoce Milei, Agustín Laje, Fonseca, el español, el de que ahora es solo Fonseca, que oh, vamos ganando la batalla cultural y la izquierda está de retroceso y todo eso. Lo cual no es verdad, no es cierto, no es la realidad. ¿Okay? Más bien somos nosotros, los liberales, los que perdemos. Y perdemos bastante, a veces por paliza. ¿Okay? Y la derecha también, los liberales y la derecha en general. Perdemos y es muy importante que Axel Kaiser reconozca que perdemos. Pero por otro lado,
la explicación de Axel sobre por qué perdemos no tiene ningún sentido, porque se mete por el lado de la utopía y que el socialismo es una utopía y entonces el liberalismo tiene que ser una utopía. Bueno, está más perdido que ciego en la neblina. Entonces, Axel Kaiser, muy bien en cuanto reconoce que perdemos. ¿Okay? No así en cuanto a las razones por las cuales perdemos. Y me refiero a Axel Kaiser y mucha otra gente que piensa que el socialismo es una utopía. El socialismo no es una utopía, ¿ok? Es otra cosa, ya vamos a... Y es muy peligroso, es malo, no es recomendable insistir que el socialismo es una utopía porque entonces vas a tener a pensar que entonces fracasó. Porque la utopía está condenada al fracaso, entonces el socialismo fracasó. Y resulta que no fracasó. Yo siempre insisto, el socialismo es uno de los proyectos políticos más exitosos en la historia humana registrada desde el Imperio Romano. ¿Okay? Entonces, vamos por parte. Usemos los diccionarios. Usemos el diccionario de la DRAE para ver si el socialismo es una utopía o no y para ver si es un fracaso o no. ¿Qué es utopía según DRAE? Utopía es un proyecto deseable, pero no realizable. Y resulta que el socialismo no es nada deseable. ¿Por qué dicen que es una utopía? El socialismo no es deseable. Y lo peor de todo que es realizable. Es más, se ha realizado en todos los países. Es realizable, por desgracia. Por desgracia es perfectamente realizable y por eso no nos podemos sacar de encima el socialismo en América Latina y siempre vuelve, siempre retorna y a veces retorna recargado. ¿Ok? Entonces, pero hay que definir qué es éxito y qué es fracaso. Ahí está la clave, me parece a mí. Éxito, según el DRAE, es cuando tú realizas tus proyecciones, o sea, cuando tú logras tus objetivos. El éxito se define como logro de sus objetivos y el fracaso es lo opuesto al éxito. Estoy hablando siempre en términos del diccionario, ¿eh? Es decir, no logro de tu objetivo. El rollo es el siguiente, que si tú defines al socialismo como una utopía, vas a concluir que es irrealizable. Por lo tanto, vas a concluir que ha fracasado y tal. Y nada de eso es verdad. La realidad es otra cosa. Redescubrí ayer o anteayer, justamente preparando esta conversación contigo, que te agradezco mucho, Fabián, la definición de socialismo del doctor Huerta de Soto, que no es santo de mi devoción porque es anarquista, pero es un buen economista. Como muchos buenos economistas, son buenos cuando hablan de economía y cuando hablan de política pifian de aquí hasta la luna y entonces se vuelven anarquistas y otras tonterías y sonceras y tal. Pero ¿cómo define el socialismo el doctor Huerta de Soto? Como un sistemático ataque al ejercicio de la libertad de empresa. ¿Okay? Y me parece fantástico. Y entonces él clarifica y describe que los impuestos y las regulaciones y los controles estatales y el dirigismo estatal que son socialistas porque son ataques al ejercicio de la libre empresa. ¿Ok? Entonces, fantástico, porque si nos vamos al famoso capítulo 2 del Manifiesto Comunista, que yo cito siempre, 1848, Marx y Engels y tal. Tenemos un programa hecho dedicado a eso y está abajo en la descripción del video para que puedan entrar y también escucharlo más adelante. Sobre el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, año 1848. Y tengo también 2 programas con la respuesta cristiana con Nathan Anderson.
¿ok? Mi amigo de Chile. Entonces, para mí, el socialismo es eso. Y son los ataques, ¿ok? Los ataques son los impuestos, son las regulaciones, son esas 10 medidas que están en el capítulo 2. Son ataques al ejercicio de la libre empresa o al libre ejercicio de la función empresarial, dice Huerta de Soto más precisamente y con toda razón. Impuestos y regulaciones son ataques, ¿ok? La creación de monopolios también, ¿ok? Pero van siempre de la mano con las regulaciones, ataques al libre ejercicio de la función empresarial, ¿ok? Bueno. ¿Y qué pasa, Alberto, con las derechas que de repente siguen manteniendo las estructuras del Estado? Las reformas siempre son pocas, pueden ser Bueno, decorado o una muestra como diciendo que han trabajado golpes de efecto. Acá en Argentina, bueno, hubo 3 o 4 ministerios un ministerio que se cerró y 2 o 3 institutos que se cerraron y bueno, eso origina un gasto menos del Estado, pero si pidiéramos, bueno, que alguien diera un informe de lo que el Estado está realmente abarcando y gastando, y bueno, y quitándole a la gente a manera de impuestos y complicaciones con regulaciones, prohibiciones, trabas burocráticas y todo ese tipo de acciones que hacen siempre esos gobiernos que controlan al ciudadano en todo sentido. Estamos hablando de que serán gobiernos de derecha, pero no sé cómo, ¿no? De manera de liturgia nada más. Sí, bueno, a mí me gustaría que los que nos están mirando se lleven, si se van a llevar una sola idea o dos, un par de ideas, llévense esto. Socialismo no ha sido un fracaso. Eso que dicen, no, que el socialismo fracasó. No, no fue un fracaso. ¿Por qué? Y porque estamos llenos de impuestos y de regulaciones y de monopolio. ¿Ok? Entonces, el socialismo no ha sido un fracaso. No fue, lamentablemente, por desgracia, el socialismo ha sido todo un éxito. Ahora, ha sido todo un éxito por 3 razones. Primero, y esto es lo que quiero que quede. Primero, ha sido aceptado por las derechas. O sea, las derechas en principio han aceptado las intervenciones, los impuestos, las regulaciones, han sido capaces de una defensa eficaz del libre mercado, digamos. ¿Ok? Segundo, los 10 puntos del Manifiesto Comunista capítulo 2 han estado en las leyes, han sido instituidos en las leyes malas, a través de la primera y la segunda internacional y más recientemente Naciones Unidas, agencias de las Naciones Unidas. Entonces, socialismo no ha fracasado. Primero porque las derechas lo han aceptado, básicamente, a veces a regañadientes, por una razón o por otra, por demagogia, por razones políticas, póngale lo que quiera. Pero el problema es que las 10 embestidas, para hablar con Huerta de Soto, las 10 embestidas que están enumeradas en el capítulo 2 del Manifiesto Comunista han sido legisladas, es decir, ha sido consagrada, sancionada y promulgada por los parlamentos en todos los países de Occidente. Y en tercer lugar, las ideas detrás de eso han sido inculcadas a los niños a través de la educación estatal, que es el punto 10 de las 10 medidas. El 10 es la educación estatal, muy importante, monopolio estatal de la educación. El 5 es el Banco Central, ¿ok? El 1 es la reforma agraria, el 2 es los impuestos progresivos, véalo usted, ¿ok? Entonces, aceptada por las derechas, sancionadas como leyes e inculcadas como verdades absolutas en la educación estatal. ¿Ok? Y entonces, yo siempre, y lo de la aceptación por las derechas es de muy temprano.
Yo cito tres nombres muy temprano para ver cómo las derechas van aceptando, ¿ok?, las medidas del manifiesto y además la retórica ideológica que justifica esas medidas, la justicia social, la redistribución de la riqueza, bla, bla, bla. ¿Cuáles son esos tres nombres? Von Bismarck en Alemania, el estado de bienestar, ¿ok? Empezando por las jubilaciones y pensiones, ¿ok? El Estado te va a dar una mensualidad cuando vos alcances ya una edad adulta mayor o lo que sea. Entonces, es Otto von Bismarck en Alemania. León XIII, el Papa, la encíclica Rerum Novarum. A ver, las épocas son muy tempranas. Bismarck en la década de los 1870. León XIII en 1891. Y después, ya en las primeras 2 décadas del siglo XX, o sea, 1901 a 1921, Winston Churchill. Que los liberales ignorantes, que son la gran mayoría, lo tienen como un héroe de la libertad, Churchill. Porque Churchill una vez dijo que el socialismo era la filosofía del fracaso y no, el credo de la envidia, y una frase ahí que tiene. Sí, esa frase la dijo en 1945 cuando se enfrentó a Clement Attlee y perdió las elecciones, ¿ok? Pero eso fue en 1945. Entre 1901 y 1921, Churchill fue el arquitecto y creador del estado de bienestar en Gran Bretaña. Eso si usted... Fue funcionario muchos años en los gobiernos anteriores a que él fuera después primer ministro, ¿no? Claro, en los años anteriores a la Primera incluso Guerra Mundial. Bueno, entonces usted puede leer a Ralph Raico, es uno de los autores que yo cito más, Ralph Raico en el Cato, un artículo que se llama Cómo Winston Churchill creó el estado de bienestar en Gran Bretaña. Entonces, no fueron los laboristas los que crearon el estado de bienestar en Gran Bretaña. Los primeros cimientos los puso Winston Churchill y después vinieron los laboristas formados en la sociedad fabiana y entrenados en los trade unions, en los sindicatos y bueno. Y después, para que haya otra vez libre mercado en Inglaterra, hubo que esperar a Margaret Thatcher en 1979, ¿okay? Que Inglaterra estaba destruida y destruida y empobrecida por el socialismo, eso es verdad. Me decía un amigo mío que en esa época estudiaban en Inglaterra que los ingleses usaban 2 y 3 veces la bolsita de té. Usar 2 y 3 veces la bolsita de té para este amigo mío, un nicaragüense que estudiaba en Inglaterra, me decía, bueno, si los ingleses estaban bien pobres cuando llega la Thatcher, igual. Entonces, Fabián, lo importante es eso. El socialismo no fracasó. Mises se equivocó en eso de que el socialismo es inviable. ¿Por qué? Y bueno, porque entienden que el socialismo es un mundo de caramelo y chocolate y frutilla, ¿ok? Todos felices, todos bien alimentados por el Estado, todos bien cuidados por el Estado, que eso es el socialismo. Es decir, el marketing, la mentira que nos echan como marketing, o por lo menos que nos echaban antes, ahora ya no está muy de moda. Sí, Pero... ahora están más engrietados que otra cosa, ¿no? Están más criticándose uno al otro y ni siquiera tratando de decir sus ideas propias como algo que, a favor, ¿no? Simplemente es criticar al otro. Esto está pasando en todos lados, Alberto, no solamente acá. Sí, señor, sí, señor. Yo, Pero, ajá, yo un ajá. poco quise establecer ese término de utopía. Me vas a decir que me equivoqué nuevamente, porque el socialismo tiene un discurso
en el cual... ¿eh? Tenía. Tenía, sí, sí. Tenía un discurso en donde siempre prometía, de acuerdo a sus políticas, si los elegían, ¿no? Para estar en el poder, de que íbamos a tener un mundo mejor, un mundo más justo, o sea, más igualitario. Ahora estamos hablando de que gracias a ellos podríamos tener un clima sustentable, una ecología sustentable, bueno, que es lo que se viene, ¿no? Que es el pacto del futuro, ¿no? Algo relacionado a la segunda. Salud, A la segunda salud, educación y bienestar para todo. Ese es el bueno, resumiendo eso. Entonces, claro, es un horizonte que nunca se llega, pero sí te hacen meterte en el camino para llegar a ese horizonte que nunca llega, ¿no? El final siempre el horizonte es ese puntito que está adelante, del cual nunca llegás. Pero bien que estás en el camino y andando con ellos. Perfecto, pero entonces no es una utopía, es una mentira o es una estafa política, ¿ok? O es una demagogia. Hay miles de palabras para y no usar la palabra utopía, porque utopía es otra cosa. Utopía es un proyecto deseable, pero no realizable. El socialismo es exactamente al revés. Es no deseable para nada, pero por desgracia, enteramente realizable, porque todas esas 10 medidas del capítulo 2 de 1848 y mucho más, ataques al libre ejercicio de la función empresarial, han sido aceptadas por la derecha, sancionadas y promulgadas como leyes y inculcadas como verdades indiscutibles en las mentes de los niños a través de la educación estatal. Entonces, a ver, ¿qué es lo que hay de esa promesa mentirosa de salud, educación y bienestar? Salud, educación y jubilaciones, pensiones por invalidez o por paro o por la vejez, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay? Bueno, hay unas escuelas que se caen y donde no hay tiza, unos hospitales donde no hay jeringa y unas jubilaciones estatales miserables para los de abajo. Y ahí, si me permite, y es donde yo te agradezco enorme, Fabián, entrar en el tema del apartheid. ¿Qué era el apartheid en Sudáfrica? Un proyecto socialista, o sea, escuelas, hospitales, fondos, cajas de jubilación y pensión, incluso hasta pymes y demás, para los negros, financiado por el Estado, ¿ok? Administrado, organizado y proveído por el Estado para los negros, pero los blancos tenían sus escuelas, clínicas y fondos de pensión privados. O sea, lo estatal, o sea, la mierda para los negros. Y lo privado, o sea, lo bueno, lo mito, para los blancos. Eso era, y eso está incluso en las leyes. Si usted revisa, lo que pasa es que la gente no estudia, no le gusta estudiar. Si usted revisa las leyes que empezaron a impulsar y a concretar el apartheid en Sudáfrica y Namibia también, Sudáfrica y Namibia, años 40-50, es cuando los blancos se ponen nerviosos porque las tasas de natalidad entre los blancos está bajando. O sea, lo mismo que pasó en Europa pasó en Sudáfrica y Namibia. ¿Ok? 50 años antes. Lo que pasa es que la gente no estudia, pues no le gusta estudiar. Mira, en Sudáfrica y Namibia hubo varias leyes que establecieron el apartheid. La primera de todas, años 40, final 50, fue la que prohibía el matrimonio entre negro y blanco. ¿Ok? Después hubo otra que prohibía la zonificación,
que los negros y los blancos no vivieran en los mismos barrios, digamos, ¿no? Los mismos barrios, exactamente. Que zonificación significa barrio para los blancos, barrio para los negros. ¿Ok? Y después siguieron con las playas para los blancos, playas para los negros. Y se llamó política de desarrollo separado. ¿Ok? Separate Development Policy. SPD. Perdón, SDP. Entonces, y después, así como había barrio para los negros y playa para los negros, entonces metieron educación para los negros, hospitales para los negros. Transporte público, Alberto. Ajá, transporte para los negros. ¿Qué me están diciendo? Pero eso no lo he terminado de estudiar. Que ahora en Palestina, ahora no porque están en guerra, ¿no? Pero la idea original en Cisjordania y Gaza, la idea original era justamente hospitales de mierda, educación de mierda y tal, para los palestinos y lo privado para los judíos. Okay. Claro, ahora no, porque ahora están en guerra, pero la idea original era esa, de la misma manera que el apartheid en Sudáfrica y en Namibia, y aquí en América Latina es lo mismo, es socialismo para los de abajo, ¿ok? O sea, las escuelas que no enseñan, los hospitales que no curan y las jubilaciones de miserables, ¿ok? Eso es el socialismo, o sea, proveído por el Estado, financiado con impuestos para los de abajo. Y lo privado, tanto en educación, salud y pensiones, lo privado para los de arriba. Eso sí, eso es una parte. Bueno, entonces yo escribí un trabajo y se lo pasamos con chapas, se lo pasamos al doctor Klaus, que se estaba jubilando allá en la República Checa, el que había hecho la revolución de terciopelo en Praga, ¿okay? Y el doctor Klaus le gustó mucho y aceptó nuestra invitación para ir a Guatemala. Eso fue en 2018 y ahí lo discutimos, lo conversamos. Y entonces él me dijo, bueno, sí, que eso también era el comunismo en República Checa, en Hungría, Polonia y por supuesto la Unión Soviética y todas las repúblicas de la Unión Soviética. Decía, el socialismo es para los de abajo, ¿ok? Para los de arriba hay oferta, digamos, de educación, salud y pensiones privado, solo que muchas veces ilegales, digamos, oculto, escondido, lo que sea, o en el exterior, por ejemplo, viajando al exterior, y se puede conseguir, se pueden conseguir. Entonces, es un sistema de apartheid. Esa es la realidad del socialismo, estimado. Ahora, como la gente no le gusta estudiar, no sabe nada de cómo se puede salir del socialismo. Y por eso no hay salida del socialismo en Argentina ni en América Latina. Estamos todos encharcados. Y ¿Okay? entonces volvemos a la pregunta que te hice un poco al principio de qué pasa con las derechas, ¿no? Que poco cambian cuando tienen la oportunidad de estar en el gobierno, en el poder, porque no cambia nada prácticamente, dejan todo casi como está. Porque son ignorantes e incapaces. Son ignorantes e incompetentes. Y me refiero a las 3 oleadas de derechas malas que ha habido en América Latina, para no ir más lejos, desde los 70 hasta la fecha. 70, 80 más o menos. En los 90, primero estuvieron los militares. Los militares de derecha, dictaduras de derecha y tal, salvo la excepción de Pinochet, los demás no sirvieron para nada. En Argentina tuvimos 7 presidentes militares, Onganía, Levington y Lanuse, y después del interregno peronista, Videla, Viola, Galtieri y Viñones.
¿Qué querés? Bueno, de los mileístas, el único que sabe de liberalismo es Sturzenegger. Y Sturzenegger sí los identificó perfectamente, identificó las leyes malas y les atribuyó con toda razón un gen militar. Y habló, a mi juicio, con toda verdad y justicia, del gen militar de las leyes socialistas de Argentina. Bueno, entonces, tuvimos a los militares, y en el resto de América Latina también. Tuvimos los militares. Después tuvimos los neoliberales de los 90, en Argentina Menem, en México Salinas, en Venezuela Pérez. ¿Okay? Esos son los neoliberales de los 90 que funcionaron con un libreto. El libreto era el consenso de Washington. No pasó nada tampoco, ¿ok? Viene el socialismo del siglo XXI con Chávez, Correa y compañía. Y después, por la ley del péndulo, cuando la gente se cansa de Chávez y compañía, entonces vuelve la derecha mala, pero ya sin el libreto del consenso de Washington. O sea, ya vamos peor, ¿ok? Vamos peor. Macri, Piñera. Ajá, Macri, Piñera, Uribe y los uribistas, esos son los de la década de 2011, o sea, después del socialismo. La década empieza con el año 1 de cada decenio. El 0 es el último año de la década anterior. Por eso te digo, 2001 a 2011, esa década. Esa década fue un desastre también. Porque ni siquiera tenían el guión del consenso de Washington, simplemente porque lo tiraron, ¿ok? Se olvidaron o no se lo estudiaron. Y ahora tenemos la tercera, llamémosle oleada, que es Trump, Bolsonaro, Milley. Cada una de esas oleadas peor que la anterior. Mucho peor. Donald Trump aumentó el gasto, el déficit y la deuda. Y ahora quiere ser presidente de vuelta. ¿Ok? Bolsonaro no hizo nada. No hizo ninguna reforma. Porque Bolsonaro, militarote, bruto, burro, ¿okay? Que me perdonen los militares. ¿Okay? Yo tuve un hermano militar que falleció. Que me perdonen, pero militares no estudian, salvo rarísima excepción. Eso con Bolsonaro. Bolsonaro no hizo nada. Si vos querés ver si ha habido reformas liberales en Brasil, sí, cómo no, pero fueron Fernando Enrique Cardoso y Michel Temer. No fue Bolsonaro. ¿Ok? Vamos a estar claros. Bolsonaro ganó las elecciones porque metió preso a Lula. Lo metió preso con el juez Moro, con el cual después peleó porque lo nombró ministro de Justicia, pero cuando el juez Moro se puso a investigar los negocios turbios de los hijos de Bolsonaro, los mandó al carajo al juez Moro. Es una derecha de mierda. ¿Ok? Es una derecha de mierda. Peor que todas las anteriores. Y ahora Milei va a haber que empezar a decir que Milei no es nada liberal, libertario, eso es pura retórica, eso es puro discurso. ¿Ok? ¿Y cómo se sale, Alberto? ¿Cómo se sale? ¿Y cómo se sale? Ajá, ahí viene la transitología. Se sale estudiando la forma de salir de 40 países, 50 experiencias en 40 países, 30 años, que es un espacio interdisciplinario en ciencias sociales que se llama transitología. ¿Puede un país salir de ese círculo terrible de miseria del socialismo, ¿ok? Y derechas malas, porque hay que decirlo, con la complicidad, omisión o pecado por omisión, o como quieras llamarle, de las derechas malas. ¿Cómo se sale? Bueno,
se sale con un partido político. Un partido completo, transparente, idóneo. Un partido reformista, cosa que no tienen ni Trump, ni Bolsonaro, ni Milei. ¿Okay? Y ese partido tiene que servir para ir metiendo congresistas y sacando el tema de las leyes malas, porque se sale es derogando las leyes malas. Pero para derogar las leyes malas tenés que tener una cierta mayoría relativa, o por lo menos una primera minoría, en el Parlamento, respondiendo a un partido político idóneo y orgánico, sólido, ¿okay? Cosa que no hay en esta derecha. ¿Qué es lo que hay? Nada. Entonces se sale de esa manera, impulsando 5 reformas después de derogar la ley mala, reforma en la política, o sea, gobierno, economía, educación, salud y jubilaciones y pensiones. Así se sale. Pero el problema es que esa es la salida liberal. Ahora, ¿qué tiene Milei de liberal? Yo no le veo nada. Ayer o anteayer hay una excelente entrevista a Ricardo López Murphy, que no es santo de mi devoción, porque para mí es muy tibio, muy moderado. Pero bueno, hace 2 o 3 días estuvo en una entrevista que le hace Romina Manguel, que la puede ver en YouTube, y habla del cepo. Entonces dice, ¿por qué hay que salir del cepo? ¿Qué es el cepo? El cepo es control de cambio, que es una parte de control de precios. Es precios artificiales, precios de mentira. ¿Ok? Y en los liberales de verdad, no Milei Karina. ¿Ok? Los liberales de verdad siempre hemos estado a favor de los precios verdaderos en contra de los precios falsos, ¿ok? Típicos del socialismo. Y cuando hablamos de precio, hablamos del precio del dólar. Bueno, entonces dijo muchas cosas muy ciertas López Murphy, como por ejemplo, Romina le pregunta, bueno, pero salir del cepo no resultaría traumático. Y entonces le contesta, por supuesto que sí, salir de una situación artificial va a resultar traumático, o sea, porque usted tiene, le puse un ejemplo muy bueno, le dice, usted tiene un resorte apretado durante mucho tiempo, cuando quiera levantar la mano, el resorte va a saltar. ¿Okay? Y cuidado, tápese porque en una de esas le saca un ojo el resorte. Incluso, Alberto, hay gente que dice que antes había precios cuidados, ponele en los alimentos, que la leche, que el pan, que el aceite. Y ahora hay un precio cuidado que es el dólar. O sea, Claro. puede decir que casi estamos hablando de lo mismo hasta ahora. Claro, porque si el dólar se reconoce y se admite, como se reconoce y se admite en los países donde no hay cepo, y no vamos muy lejos, no hay cepo ni en Chile, ni en Uruguay, ni en Paraguay, ni en Perú, hay cepo, ¿ok? Entonces, donde no hay cepo, entonces, claro, los insumos que requieren dólares se trasladan a precio, lógicamente. Sí, sí, Entonces, sí. Milei está atornillando, o sea, Milei lo que está haciendo es apretando el resorte. O sea, en algún momento va a ser... Yo te voy a decir, me gustaría que este programa genere una nueva reacción, capaz de otra persona que quiera también seguir opinando sobre este tema, porque hay gente que, bueno, hay opiniones acá de que que Argentina es una trampa, ¿entendés? O sea, suelta el dólar y todo se va a unos precios exorbitantes. No, a los precios reales, a los precios verdaderos. Eso es lo que dijo López Murphy, que yo lo aplaudo, ¿ok? O sea, ¿qué querés tener? ¿Precios de mentira? ¿Qué querés tener en tu casa? ¿Hijos de mentira o hijos de verdad? ¿Okay? O sea, las mentiras, con mentiras no vamos a ningún lado, con las mentiras no se llega a ninguna parte. Entonces es mejor tener precios reales
que precio ficticio. Ese fue el gran mensaje de López Murphy que yo suscribo. Y Milei de liberalismo no sabe nada. ¿Okay? Pero es que hay más ejemplos. Por ejemplo, el tema ese de los sindicatos, que ahora quieren una ley para democratizar a los sindicatos y entonces que Milei aparentemente dicen, no sé, ni me interesa, ¿okay? Que ha negociado ponerle freno a esa ley. Bueno, es que el liberalismo no tiene nada que ver con democratizar a los sindicatos, porque el liberalismo lo que se opone, y esto quedó muy claro en Thatcher, en Margaret Thatcher, el liberalismo se opone al empleo de la fuerza por parte de los sindicatos, o sea, a todo lo que sea empleo de la violencia por parte de los sindicatos y que fundamentalmente sean dos cosas: afiliación y cuota obligatoria y derecho, entre comillas, de ejercer la violencia contra un trabajador que quiere ir a trabajar, siendo que el sindicato ha decretado la huelga. Ahora, ¿cómo se eligen los líderes sindicales? Que si hay sindicatos que les prorrogan eternamente el mandato a sus líderes por 30, 40 o 50 años, como sucede en Argentina. Eso es liberalismo, como dicen los argentinos. Eso al liberalismo le importa tres pitos. Porque el Estado, es decir, la legislación, no tiene por qué meterse en cómo se eligen o se reeligen o se renuevan los mandatos de los jerarcas sindicales, como tampoco de la Iglesia. ¿O acaso va a regular por ley cuánto tiene que durar un obispo? O un pastor protestante, o sea, evangélico. No. Esos son entidades privadas los sindicatos, también los partidos políticos, también las iglesias, también los clubes deportivos. O sea, la democracia no tiene nada que ver ahí porque son entidades privadas y tienen derecho a regirse como les dé la gana, democráticamente o no. Distinto es la provincia, porque eso sí, hay en Argentina gobernadores que tienen 30 o 40 años de gobernadores y vicegobernadores y cosas de esas. Eso es distinto. ¿Por qué? Porque ese es espacio público. Las provincias no son entidades privadas. Aparte, las provincias son dependencias del Poder Nacional, ¿está bien lo que digo? Bueno, digamos que dependencia o la palabra puede ser que conforman, son entidades federativas, ¿ok? Forman parte del espacio público, del poder público. Y si algo es la esencia del liberalismo, del cual Milei y Karina no saben nada, es la separación de lo privado y lo público, que no haya puntos de contacto entre lo privado y lo público. La separación de lo público y lo privado es la esencia del liberalismo. Pero esta gente, por ejemplo, otro caso, no que Milei les negó a los jubilados un aumento miserable, porque Milei no tiene empatía y toda esa taradez. No es del liberalismo que el Estado le diga a una persona: vos te vas a jubilar a los 65 años o a los 60 si sos mujer, y entonces el Estado te va a dar una mensualidad. Eso no es liberal. ¿Ok? Milei no tiene la forma mentis de un liberal. ¿Ok? Porque si tuviera la forma mentis de un liberal, entendería estas cosas, entendería que una persona se debería dejar de trabajar cuando le dé la gana, no cuando la ley diga que cumplió 65 años, 70 o lo que sea. ¿Okay? Pero no tiene, Milei no tiene cultura liberal, no tiene. ¿Ok? Por eso es... Resumiendo, Alberto, resumiendo, el tema de hoy era desmistificar la palabra utopía, ¿sí? Sí. Y bueno, se reformuló un nombre, un título a este programa sobre darnos cuenta si el socialismo fue un fracaso o un éxito.
Los Fue un resultados éxito. se ven porque siempre es lo que te promete y lo que te promete y lo que te prometen. Pero Sí, mientras tanto dicen que las derechas están arrasando y en Inglaterra ganó la izquierda. En Francia también ganó la izquierda. bueno, ok, pero ¿por qué yo me voy con Milei? Porque hay que empezar a decirle a la gente que Milei no tiene nada de liberal. Por ejemplo, no es liberal la salud pública y la educación pública. Y Milei lo que hace, no, eso es capital humano, pero ¿de dónde sacó esa taradez? Ah, de Gary Becker. Pero es que Gary Becker era un loco, ¿ok? Que cuando se le suicidó la mujer hizo un tratado sobre el suicidio, por favor. ¿Ok? Y el anarquismo de Rothbard, más loco todavía, peor de loco. O sea, eso no tiene nada de liberal, no entra con la tradición liberal del gobierno limitado que viene en los países hispánicos, digamos en España, desde la España foral de la Edad Media, 1215, la Carta Magna en Inglaterra, etcétera, etcétera. Eso es la tradición liberal. Milei y Karina no saben un pito de eso, porque si supieran, no harían esa estupidez de ponerle, no, es capital humano, la salud y la educación y tonterías por el estilo. Por ejemplo, ahora, los incendios en Córdoba. Ellos no saben, Fabián, las funciones del Estado. Las funciones del Estado son tres y solo tres. Seguridad, justicia y infraestructura. Entonces, el problema con el estatismo, que ellos desconocen, no es solo que el Estado se mete donde no debe, es que falta donde debe. El Estado no está presente donde debe. Y por eso los incendios forestales, en toda América Latina, no te creas que en Argentina es el único lugar. Porque entonces los incendios, a ver, o son provocados o son accidentales. No hay otra. Sí, sí. Si son provocados, tiene que intervenir la policía y la justicia. Y si son accidentales, tiene que venir la tercera función, que es infraestructura, el cuidado, la previsión. O sea, por ambos lados está fallando el Estado. Pero eso solo lo puede entender y explicar un liberal de verdad, no un Milei o una Karina. ¿Okay? Aerolínea, las empresas, que da pérdida a las aerolíneas. Disculpa, eso no es liberal. ¿Ok? No, pero es que hay que privatizarla porque da pérdida. Mira, hay que privatizarla porque el Estado no está para sostener empresas comerciales. Y sea que dé pérdida o que dé ganancia, eso es igual. Hay que privatizarla igual. Hay que privatizarla igual. Eso, hay que ser liberal de verdad para entender eso. De que vos no podés decir que vas a privatizar lo que dé pérdida. Entonces, lo que dé ganancia, entonces se lo va a dejar al Estado. O sea, el Estado está para producir ganancia. No está para producir ganancia ni para producir vuelos. Bueno, pasa particularmente en este país que Aerolíneas todos los años da pérdidas, entonces nunca dio ganancia como para, o por lo menos Sí, en los pero últimos años, nunca dio ganancia como para decir, bueno. ¿qué me contás de IPF? Okay. Entonces, el problema no es si da pérdida o no da pérdida. El problema es que el Estado no debe poseer empresas, sean empresas perdidosas o gananciosas. Entonces hay que privatizar. ¿A qué precio? Bueno, el precio de mercado te dirá qué opina el mercado, si hay o no hay eventuales compradores. Hay un chiste que se contaba en la época de Thatcher, que no era chiste, era una cosa en serio. Cuando se decidió en el gobierno de Thatcher privatizar una empresa estatal, si no me equivoco era una siderúrgica, ¿ok? Se empezó a hablar del tema y se armó una reunión en la Cámara, ¿no? Y una discusión con periodistas y público y tal, y qué sé yo, privatizar o no privatizar la siderúrgica, y claro, siempre lo mismo. ¿A qué precio? El precio de gallina flaca. Disculpen, no es precio de gallina flaca, es precio de gallina gorda cuando la gallina es flaca. O sea, gallina flaca a precio de gallina gorda. Pero bueno,
Entonces viene un señor que era un liberal, sacó un billete, en esa época un billete de 10 libras y dijo, yo ofrezco 10 libras por la siderúrgica, cuando nadie ofrecía nada. El primero en ofrecer fue ofrecer 10 libras o 5, o sea, una pavada, ¿ok? Por el caso de la siderúrgica. Pero eso, como te digo, Milei y Karina no saben nada de liberalismo. De liberalismo saben poco y nada, saben frases que repiten. Por ejemplo, el discurso en la ONU. Bueno, está bueno ese discurso, ¿no? No sé quién se lo habrá hecho, pero en general está bueno ese discurso. Ahora bien, ¿por qué digo yo que alguien se lo hizo? Porque si lo hubiera hecho él, hubiera visto claramente que lo que dice el discurso es contradictorio con la posición otanista y pro-Israel del gobierno argentino. Sí, sí, sí. Lo explicó, lo explicó. Boric fue bastante claro Ah, sí, sí, al día sí. siguiente de eso, hay que reconocerlo. Sí, 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 sí. Ujú. Sí, cómo no. Boric dijo, yo me niego a elegir entre el terrorismo de Hamas y el genocidio de Netanyahu. Y habló de Netanyahu, no del Estado de Israel. ¿Ok? Y es importante eso, mira, eso hasta gente que no es liberal lo entiende. Entonces es inconcebible que los liberales no lo entiendan. Por ejemplo, a López Murphy, la señora Romina Manguel le entendió perfectamente. ¿Okay? Entonces, claro, como Milei y Karina no saben de liberalismo poco y nada, y lo poco que saben lo saben mal, no lo saben explicar tampoco. ¿Ok? Bueno. Y ahora viene lo peor, que además de saber poco y mal de liberalismo, de política no saben nada. Y ahora sí nos vamos, si quiere, nos vamos despidiendo con otro programa, ¿ok? Exacto. Yo quiero explicar por qué digo yo que esta nueva, no es solo Milei, ojo, es también Bolsonaro, es María Fernanda en Colombia, que era amiga mía, es Donald Trump, toda esa gente, Abascal en España, toda esa gente, la misma Meloni, ¿ok? Gente ignorante e incompetente. Con eso no vamos a salir de la izquierda. Entonces, ¿por qué digo yo? No saben nada de política, no saben ni la P de política, porque no saben lo que es un partido, lo que es un programa, ¿ok? De un partido y lo que es un parlamento. El día que aprendan estas tres cosas van a saber de política. Mm. No sé si querés que hagamos otro programa con... A mí me gustaría tener programas así, hablando sobre un par de temas que sinceramente se habla muy poco, considero yo, ¿no? Que son políticas públicas por un lado y transitología por el otro, ¿sí? Algo hemos intentado acá, explicamos en un programa cómo salió Rusia, hicimos un programa hablando de la revolución de terciopelo, no solamente la revolución en sí, ese momento, ¿no? Sino el gobierno siguiente que fue el de Václav Havel al principio, el de Václav Klaus después, ¿no? Y no me acuerdo, creo que hicimos un par de programas más explicando cómo salieron, bueno, China, ¿no? También de China hemos hecho varios programas hablando sobre cómo salió China, ¿no? Sí, Las sí. famosas tasas chinas, cómo se formaron y por qué, Las, ¿no? Las tasas chinas son esos números envidiables hasta para cualquier otro país, incluso países de Occidente. Hasta Cristina lo reconoció. Cristina Kirchner, en un discurso, no me acuerdo cuándo, habló de China y dijo que, bueno, cuidado, que a lo mejor China nos está enseñando que lo que funciona es el capitalismo. Lo dijo Cristina, ¿eh? Ok. Si lo que funciona es el capitalismo, entonces lo que procede es estudiar lo que es el capitalismo, ¿ok? Cosa que no saben. O sea, por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda. En el capitalismo, la demanda es primero, la oferta, como regla general, la oferta sigue a la demanda. La demanda es primero porque es el estímulo
que en el lado productor provoca que los empresarios reúnan capital, trabajo, tecnología y tal para producir algo que la gente desea. Esa es la regla general. Hay una excepción. ¿Cuándo? Cuando del lado de la producción se inventa algo que la demanda no ha pedido, y no ha pedido porque no conoce. Es como, y eso el que lo planteó muy bueno fue Henry Ford, que dijo, si le preguntas a la gente te va a decir que quiere caballos más rápidos, no te va a decir automóviles porque acababa de inventar el automóvil. Era algo nuevo, sí, sí, sí. Exacto. Excepcionalmente, cuando, digamos, la oferta está primero, por casos excepcionales cuando hay alguien que inventó algo que no existía y por lo tanto la demanda, no había demanda para eso. Por eso se dice que el empresario siempre arriesga, porque por ahí se inventa una cosa y entonces la demanda puede rechazarlo y aún no inventando, la demanda puede estar satisfecha con otro productor, ¿ok? Entonces por eso pero claro, para eso hay que entender, hay que leer a Jude Wanniski, ¿ok? Que fue uno de mis profesores. Mi profesor fundamental de capitalismo fue Jude Wanniski. Y esta gente no ha estudiado. Es como dice el piloto ese que te conté, creo, Eddie, un piloto mexicano que tiene una academia de vuelo, una academia de pilotos por internet. Se llama Eddie Aviation Services. Y hay un video, tiene un montón de videos, y uno de ellos, en uno de ellos dedicado a qué son los vectores a la pista. Los vectores a la pista es cuando vos te estás acercando a un aeropuerto y vas a aterrizar, el controlador te tiene que dar, te tiene que indicar para dónde tienes que ir, ¿ok? Tiene que saber tres cosas tuyas, tres datos tuyos, que son la altura, la velocidad y la distancia a un punto fijo, que es el aeropuerto normalmente, y con esos tres datos, el controlador te dice, agarra para acá, agarra para allá, tantos grados a la derecha, subí o bajá, ¿ok? Y entonces así el controlador llega, dialogando, perdón, el piloto llega dialogando con el controlador. Ahora, ¿qué dice Eddie? Dice que los pilotos, bueno, él es mexicano, los pilotos hispanos no estudian, no les gusta estudiar, les gusta volar, pero no estudiar, invertir en un libro, leerse un libro, y te dicen, no, pero es que están en inglés los libros, bueno, traducimos, vale, pero tenés que estudiar, no les gusta estudiar. ¿Ok? Entonces, y no les gusta aprender inglés. Por eso cuando cuenta que cuando llegan a McAllen, los pilotos mexicanos, McAllen es uno de los puntos que está en la frontera, los controladores se ponen nerviosos y se avisan entre ellos, cuidado que ahí viene un mexicano, capaz que no sabe ni hablar inglés. Bueno, vamos a estudiar. Vamos a estudiar. Yo propongo hacer programas que hablen un poco sobre políticas públicas y transitología, te vuelvo a repetir. Okay. Y si la gente está de acuerdo, bueno, que escriba debajo de la caja de comentarios, okay. Bueno, qué les pareció obviamente esta charla, tus conceptos, si quedó aclarado el concepto de utopía, ¿sí? Y nada, y ver si empezamos a hablar sobre estos temas que yo a veces veo que se habla poco, se chicanea mucho uno contra otro, ¿viste? Pero nadie habla de cuál es la propuesta que tiene el liberalismo clásico, y no veo yo a veces un partido de derecha que proponga ideas, ¿no?, a realizar. Y bueno, entonces la gente para lo único que se anima a votar es a la derecha, es porque no quiere que esté la izquierda. Y así no se puede vivir ni convivir. Es muy difícil, creo yo, ¿no?, de esa manera. Así que te invito entonces, Alberto, y a la gente también a que opine, a ver qué le pareció esta charla, ¿sí?
Muchas gracias, No, por favor, Fabián. para mí es un placer, Alberto. Y nosotros Bueno, nos hablamos mañana. Seguimos como siempre hablando con saludos. nosotros. Chao, chao. ¿Qué te pareció la charla? Dale like si fue de tu agrado y compartilo, ya que estas charlas son artículos de divulgación política. Suscríbete a mi canal, proponé temas de conversación con Alberto Mansuetti para conocer los puntos de vista desde el liberalismo clásico y ahora también voy a pedirte ser miembro exclusivo de Radio Antorchas. Uniéndote a mi canal, participarás en la elección de los temas y entrevistas a realizar. Entérate de todo dándole clic a esa opción. Unirte a mi canal ayuda a reequiparme y a dedicarle más tiempo a la lectura. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.